Hola, buenos días a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos al curso de cálculo tensorial y hoy vamos a demostrar cómo se realiza la derivada covariante de tensores covariantes. Es un poco lioso, pero básicamente es la continuación a la lección anterior donde mostramos cómo se derivan los tensores en cálculo tensorial. Y yo sé que las derivadas covariantes son el terror y el azote del estudiante, y por eso sí que tengo que advertiros que para poder entender bien esta lección es necesario haber visto la lección anterior, donde realizamos la derivada covariante de tensores con índices contravariantes y además definimos los símbolos de Christoffel. Así que si queréis visualizar esta lección, quedáis advertidos de que es necesario haber visualizado la lección anterior. Pues bueno, como ya comentamos en las lecciones anteriores, la derivada en general en cálculo tensorial pues presenta un problema, porque si bien en situaciones normales de un espacio plano euclídeo de toda la vida no hay problemas, sí que hay situaciones en las que las bases vectoriales covariantes, como vimos en la lección anterior, sí que cambian en ciertas situaciones especiales. La primera de ellas es en coordenadas donde cambian dependiendo de la posición del espacio, como pueden ser las coordenadas polares o las esféricas, o por ejemplo en espacios con curvatura como en relatividad general, o en la superficie de una esfera, como puede ser en la superficie de la Tierra. Yo sé que todavía no hemos introducido los conceptos de curvatura, pero como todos tenemos una noción más o menos intuitiva sobre el tema, pues me voy a lanzar a la piscina y lo voy a utilizar como ejemplo. Pues ya sabéis que si vivimos, por ejemplo, en esta zona del planeta, en concreto en España, donde vivo yo, pues podemos definir una tríada de vectores base unitarios covariantes, en este caso, el de las X, Y y Z, con el cual construimos el espacio local y vivimos nuestra vida. Sin embargo, si cogemos un coche y nos trasladamos hasta Inglaterra pasando por el mar en un ferry y llegamos a Inglaterra, pues nos vamos trasladando nuestras bases vectoriales con nosotros y sin darnos cuenta comenzamos a vivir nuestra vida aquí con nuestras bases vectoriales en nuestro espacio local y de acuerdo con nuestra propia experiencia, pues aquí no ha pasado nada. Sin embargo, un observador que esté en la Luna se habrá dado cuenta de que las bases vectoriales que estamos utilizando en esta zona local, y en esta zona local pues sí que han cambiado. Estas bases vectoriales adquieren, en este caso no un tamaño diferente, pero sí una orientación distinta y eso implica que han adquirido, en este caso, componentes. Y en las lecciones anteriores habíamos estudiado cómo cambian estas bases vectoriales, como veis aquí, con derivadas parciales de las bases vectoriales alfa, con respecto a pequeños desplazamientos en las coordenadas que implantamos nosotros desde fuera, digámoslo así, ¿no? Pues en las coordenadas X con el superíndice contravariante beta, pero puesto en el denominador, cómo cambian las bases vectoriales con respecto a cambios en la posición. Y dijimos que evidentemente cuando cambian las bases vectoriales el resultado va a ser un conjunto de nuevos vectores. Y eso lo representamos otra vez con las bases vectoriales, pero modificadas por unos componentes que han aparecido debido a ese traslado. Esto se explica bastante bien en la lección anterior y eso nos sirvió para definir los símbolos de Christoffel, que son aquellos componentes que aparecen, que modifican nuestras bases vectoriales y que hacen que cambien de tamaño o que cambien de orientación y sentido si nos desplazamos a lo largo del espacio. Y estos son los símbolos de Christoffel que, como veis, en este caso con las bases vectoriales covariantes están en contracción en índices mu
Y nos quedan los índices libres alfa y beta porque van a depender de las bases vectoriales alfa que estemos trasladando y en las coordenadas beta, como veis aquí. Y esto nos sirvió para introduciros por primera vez los símbolos de Christoffel, aunque todavía no os he enseñado cómo calcularlos, pero matemáticamente ya vemos que tienen esta relación. Y bueno, pues en la lección anterior seguimos trabajando y dimos como resultado la derivada covariante de un tensor contravariante. Vale. La derivada covariante la estamos representando en cálculo tensorial con el símbolo nabla o la delta con un subíndice covariante beta indicando la coordenada en la cual estamos derivando, y esto es básicamente pues lo siguiente. Si tenemos aquí los componentes contravariantes de un vector, como hicimos en la lección anterior, si los derivamos con respecto a las coordenadas x, el resultado va a ser igual a derivar los componentes contravariantes del vector, como veis aquí, con respecto a la coordenada, derivadas parciales, gaussianas, como si estuviéramos en un espacio normal y corriente, pero esto está corregido por los cambios que ha introducido esos cambios de las bases vectoriales al trasladarse. Esto lo explicamos muy bien en la lección anterior y como veis tenemos los componentes, en este caso de un vector, contravariantes en contracción con este índice del símbolo de Christoffel y nos deja el alfa y el beta libres. Y tenemos esta ecuación. Se me olvidó en la lección anterior que en vez de un vector podíamos poner una t de tensor de una manera más general, indicando que esto es la derivada covariante, por eso ponemos esta delta beta, de un tensor con un índice contravariante alfa. Y es igual pues simplemente a esta expresión. Si queréis saber cómo se deriva, no tenéis más que ir a la lección anterior y entender de dónde sale cada uno de estos dos términos, aunque aquí lo vamos a repetir en cierta manera con los tensores covariantes. Y nos podemos preguntar, bueno, si esta es la derivada de un tensor con índices contravariantes, ¿cómo es la derivada de un tensor con índices covariantes? Aquí debajo podríamos asumir que tenemos este término, que sería la derivada normal, más un factor de corrección que puede o no ser igual al de la derivada covariante de un tensor con índices contravariantes. Y entonces este es el problema que queremos resolver, a que equivale la derivada covariante de un tensor con índices covariantes. Pues vamos a averiguarlo. Y lo que hacemos, pues partimos de la expresión de la lección anterior, donde quisimos estudiar cómo cambia un vector con su flecha y todo con respecto a traslados que hagamos en las coordenadas. Y este vector lo podemos representar esta vez con los componentes covariantes en contracción con las bases vectoriales, pero esta vez contravariantes, con el índice aquí arriba. Como veis, están en contracción. Es exactamente lo mismo que un vector como hicimos en la lección anterior, solo que teníamos v con alfa aquí arriba y u con el alfa aquí abajo. Esta vez vamos a partir de una expresión un poco diferente. Componentes covariantes, bases vectoriales contravariantes. Pues vamos a averiguarlo. Y como ya os he dicho, estamos trabajando en una situación general, no en coordenadas cartesianas o en un espacio que tiene curvatura, por ejemplo, donde no solo nos van a cambiar los componentes del vector, sino también las bases vectoriales que estamos utilizando para definir nuestro espacio local. Y por lo tanto esta derivada va a actuar sobre estos dos factores, sobre este producto. Y aplicamos la regla de la derivación del producto. Derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda función, ¿veis?, por la primera función sin derivar.
es la derivación de un producto. Y bueno, en la lección anterior identificamos que esta estructura que tenemos aquí nos indica cómo cambian las bases, pero esta vez las bases vectoriales con índices contravariantes con respecto a los cambios, a los traslados en las coordenadas. En la lección anterior, una expresión semejante a esta nos sirvió para introducir el concepto de los símbolos de Christoffel. En esta lección, como ya habéis visto, ahora tenemos algo parecido a la diapositiva anterior, pero que puede o no ser igual a lo que obtuvimos para la derivada de tensores con índices contravariantes. Entonces, esto es lo que queremos averiguar. Esto está claro, es la derivada de los componentes por las bases vectoriales más esto de aquí. Vamos a intentar averiguar a qué equivale esta expresión de aquí. Pues vamos a ver a qué equivale. ¿De acuerdo? Esta es la expresión que queremos averiguar. Y esta es la que obtuvimos la semana anterior para la derivada covariante de tensores con índices contravariantes. Averiguamos que el cambio de las bases vectoriales covariantes es igual al símbolo de Christoffel que veis aquí en contracción con las bases vectoriales también, como veis aquí, en contracción con el índice mu. Si no sabéis qué es una contracción o no estáis acostumbrados a la notación de cálculo tensorial, os recuerdo que esto es un curso completo y para poder entenderlo tenéis que visualizar las lecciones desde el principio, a no ser que tengáis ya una cierta formación en cálculo tensorial. Os voy a dejar un enlace al curso en general, a todo el curso completo al final de esta lección y también en la descripción a este vídeo. Pues bueno, tenemos esta expresión y ahora vamos a ver si podemos obtener a qué equivale esta otra de aquí. Ya veis que la diferencia pues parece que es mínima. Aquí el índice está aquí arriba y en esta otra expresión está aquí abajo. Y lo que vamos a hacer es obtener una fórmula explícita para el símbolo de Christoffel. ¿Y cómo hacemos eso? Pues bueno, ponemos esta ecuación aquí con el símbolo de Christoffel a la izquierda y lo que vamos a hacer es pasar estas bases covariantes al otro lado que nos van a pasar en forma de bases con índices contravariantes. Si esto pasa al otro lado, el índice nos sube. Y ya tenemos una expresión explícita del símbolo de Christoffel. Es decir, los símbolos de Christoffel se calculan de esta manera. Pero bueno, parece que no hemos arreglado absolutamente nada porque aquí seguimos teniendo esta derivada con el alfa aquí abajo y a nosotros nos interesa sacarla con el alfa aquí arriba. Y tenemos aquí unas bases vectoriales con el índice aquí arriba. ¿Qué ganamos con esto? Pues vamos a seguir operando. Tenemos esta expresión que hay aquí y quiero que os fijéis en la estructura. He sustituido u mu por a como si fuera una función y u alfa por b. Y la derivada, en vez de ponerla así con un denominador, pues pongo una d y con un beta como índice covariante aquí abajo para no tener que escribir d de x beta. Para que sea sencillo, para que veáis que es una función y la derivada de otra función. Y cuando veáis este tipo de estructura matemática es una estructura muy conocida porque esta estructura aparece cuando desarrollamos la derivada del producto de las funciones a y b. Si hacemos la derivada del producto de a y b, lo que vamos a obtener es la derivada de la primera función, como veis que está aquí por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda función, que veis aquí, b, por la primera función sin derivar. Y entonces, al desarrollar la derivada de este producto, nos aparece este término de aquí que corresponde a la función a por la derivada de la función b. Y podemos despejar esta expresión de aquí y sustituirla aquí como la derivada
del producto menos b por la derivada de a. Y podéis preguntaros, bueno, ¿y qué ganamos con esto? Pues lo que vamos a hacer es, vamos a volver a sustituir a por u mu y b por u alfa. Vamos a seguir operando, tenemos esta expresión y lo que hago es pues volver a poner las equivalencias a las funciones a y b. Y tenemos u mu, u alfa, que como veis este tiene índice contravariante y este índice covariante, menos u alfa por la derivada de u y mu. Fijaos, ya tenemos aquí la derivada con respecto a las coordenadas de las bases vectoriales con índices contravariantes que están aquí arriba, que es lo que buscábamos. Y bueno, esta derivada de aquí nos da 0. ¿Por qué nos da 0? Porque es la multiplicación de dos vectores, uno covariante y otro contravariante, que son distintos y como son ortogonales, si mu y alfa son diferentes, es como multiplicar, pues por ejemplo, el vector y por el vector k. Nos va a dar 0 porque son ortogonales. O el vector r por el vector ángulo z en coordenadas esféricas. Nos va a dar 0 porque son ortogonales. Y podéis preguntar, bueno, pero eso no me satisface si mu y alfa equivalen al mismo índice. Y tenéis razón y quiero demostraros que incluso en esa situación esta derivada nos va a dar 0. Y para demostrarlo lo que hago es voy a trabajar con esta multiplicación de vectores y lo que voy a hacer es sustituir este vector con u alfa aquí abajo por un vector u con delta aquí arriba y en contracción con el tensor métrico u delta y alfa. Como veis, esta contracción es exactamente lo mismo que este vector con el índice alfa aquí abajo. Este delta con este delta entra en contracción y se simplifican y el tensor métrico le devuelve el índice alfa aquí debajo a la base vectorial. Esto es igual a esto. Esta operación ya la hemos visto en lecciones anteriores. ¿Y qué ganamos con esto? Pues bueno, que la multiplicación de u mu por u delta nos vuelve a dar un tensor métrico con los índices mu y delta y lo podemos volver aquí. Y ahora tenemos, fijaos, una contracción de un tensor métrico con índices contravariantes y un tensor métrico con índices covariantes en uno de los índices. Y esto es como multiplicar dos matrices por multiplicación matricial del tensor métrico. Y como sabéis, el tensor métrico con índices contravariantes es inverso al tensor métrico con índices covariantes. Por lo tanto, el resultado de esta operación va a ser la matriz identidad con los índices mu y alfa, o si lo veis mejor, a la función delta de Kronecker con los índices mu y alfa. Y como os había dicho antes, con esta función delta de Kronecker, si los índices son diferentes, esto da 0. Si estos son diferentes, esto da 0. Y si son iguales, da 1. Pero ¿cuál es la derivada de 1? 0. Por lo tanto, pase lo que pase, esto nos va a dar un 0. Y lo podemos eliminar. ¿Vale? Tenemos este resultado, esto nos da 0, y el resultado va a ser menos u alfa por la derivada beta de u mu. Y ahora lo voy a volver a reorganizar. ¿Vale? Voy a pasar esta parte a la izquierda. Voy a pasar el símbolo de Christoffel a la derecha, esta vez con el símbolo negativo, y ahora voy a volver a trasladar esta base vectorial covariante al otro lado. Primero lo que he hecho ha sido, en vez de utilizar la notación simplificada, lo que he hecho es recuperar de nuevo la notación de la derivada como un denominador, pues la derivada de la base vectorial u mu con respecto a las coordenadas beta que tenemos aquí. Y ahora sí que traslado la base vectorial que tenía índices covariantes aquí arriba y nos adquiere índices contravariantes en alfa. Como veis aquí nos queda alfa y alfa que se simplifican y los índices libres mu y beta que nos queda aquí. Y ya tenemos la derivada de bases vectoriales con índices contravariantes con respecto a las coordenadas.
pero en vez de ser el símbolo de Christoffel multiplicando a las bases vectoriales, aquí es el menos símbolo de Christoffel multiplicando a las bases vectoriales contravariantes. Y lo que vamos a hacer, simplemente por simplificarlo, es renombrar los índices, porque este mu lo podemos cambiar por alfa, cambiaríamos alfa aquí y pondríamos un alfa aquí, y este alfa que está en contracción pues lo vamos a renombrar como mu, porque podemos ponerle cualquier nombre. Podríamos ponerle delta o gamma, lo que quisiéramos. Pero bueno, por no liarla he puesto mu aquí y alfa aquí para que nos quede este alfa. Y así ya podemos relacionar el resultado de esta derivación con la derivada covariante que habíamos obtenido previamente en las diapositivas anteriores, que era toda esta expresión. Esto es lo que queríamos averiguar, la derivada de u alfa con respecto a las coordenadas beta, así que lo que tenemos que hacer es sustituir esto de aquí por esto de aquí. Y lo sustituimos y nos queda menos v alfa, esta vez con el índice covariante alfa, en contracción con el símbolo de Christoffel aquí arriba en alfa, y este con el símbolo de Christoffel con estas bases vectoriales también en contracción en el índice mu. Pero aún así queremos ponerlo bonito como hicimos en las lecciones anteriores. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un índice alfa y aquí tenemos un índice mu. Entonces vamos a volver a renombrar, ya lo siento por tanto lío, pero vamos a volver a renombrar este mu, lo vamos a cambiar por alfa y este alfa lo vamos a cambiar por mu. Nos da igual porque son índices en contracción que están emparejados y podemos nombrarlos como nos dé la gana. Entonces ahora este pasa a ser mu, que sigue estando emparejado con este otro mu de aquí, y el alfa está emparejado con este alfa. ¿Y por qué hemos hecho todo esto? Pues vamos a renombrar los índices porque así nos permite factorizar las bases vectoriales u alfa. Y sacamos la factorización. ¿Y por qué hacemos eso? Pues por un hecho, fijaos. Aquí las bases vectoriales u alfa están dentro de la derivada que hemos realizado, que vamos a bautizar como derivada covariante. Como la bautizamos, la habíamos bautizado en la lección anterior. Y esta base vectorial está inalterada. Fijaos, el resultado de la derivación, la base vectorial, tal y como lo hemos reescrito aquí, está inalterada. Esto es simplificable. Estas bases vectoriales están actuando como si fueran constantes. Por lo tanto, esta podría salir de la derivada y podríamos simplificarla con esta de aquí porque permanece inalterada. Y sin embargo, la derivada de los componentes covariantes del vector, del tensor que estamos analizando, va a corresponder a todo esto que veis aquí. Así que eliminamos las bases contravariantes, nos las quitamos de encima, aplicamos la nomenclatura tensorial porque esto de aquí ya no son derivadas normales, es una derivada covariante, esto sí es una derivada normal, gaussiana se llama. Y si lo renombramos, ponemos el símbolo de derivada covariante en los índices beta, en las coordenadas beta, de un vector o un tensor esta vez, con índices covariantes que van a ser igual a la derivada gaussiana menos los componentes del tensor o del vector en los índices contravariantes con el símbolo de Christoffel que hay aquí, mientras que en la derivada de los componentes contravariantes de un tensor aquí teníamos un signo más. Y concluimos lo siguiente. Esta es la derivada covariante de un tensor T con un índice contravariante alfa, como ya hemos visto, con un más, y fijaos que aquí el tensor está en contracción con uno de los índices de aquí abajo del símbolo de Christoffel. Pero si hacemos la derivada covariante de un tensor con índices covariantes, aquí debajo, aquí estaba arriba, aquí abajo, es la derivada gaussiana normal y corriente, menos, en vez de un más ahora es un menos, los componentes del tensor en contracción, pero esta vez con el índice superior
del símbolo de Christoffel. Por lo demás, son exactamente lo mismo. Y esta es la definición de derivada covariante de tensores con índices contravariantes o con índices covariantes. Y podríamos preguntarnos qué es lo que sucede cuando tenemos tensores con dos índices, un índice covariante y un índice contravariante, y queremos hacer una derivada covariante. Pues lo que hacemos es la derivada gaussiana normal y después hay que incluir un término para el índice contravariante del tensor, en este caso con un más y con su símbolo de Christoffel, y después otro término corrector para el segundo índice, en este caso el índice covariante, como veis aquí, que está en contracción con el símbolo de Christoffel, pero esta vez con un signo menos. Es decir, es lo mismo que hemos visto en los ejemplos anteriores, solo que a la derivada gaussiana hay que ponerle un término con símbolo de Christoffel, positivo o negativo, dependiendo de qué índice estamos atacando. Y tenemos obligación de atacar los dos índices para que esta derivada sea invariante frente a cualquier tipo de sistema de coordenadas. Y por lo demás, yo creo que esto es suficiente. En la lección siguiente os voy a dar exactamente lo mismo, pero con otro procedimiento que, según mi experiencia, algunos estudiantes lo entienden bien con este procedimiento y otros estudiantes entienden mejor el procedimiento que emplearé en la siguiente lección. Y bueno, pues os quedáis con el procedimiento que más os guste. Si os ha gustado esta lección, os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el ratoncito. Os dejo un enlace al curso en general y otro a la lección anterior. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.